esta ocasión, pues, tenemos un invitado de la casa, Gagik, ya todo el mundo lo conoce. Y bueno, y nos va a hablar del más reciente trabajo relacionado a la estrella B498 Hydra. Sí. Puedes usar el otro micrófono. Okay. Un momento, entonces ya. Ok, gracias. Buenas tardes. Va a ser muy difícil hablar después de Sebastián. Es un objeto muy brillante en el cielo y además habla perfectamente español. No se quedó atorado. No cambia. Oh, my screen is paused. ¿Cómo lo hago? Despliegue acá de la presentación. Entonces, un poquito de paciencia, por favor. Gracias por la información. No cambia. Ah, sí. No. No. Y aquí me dice screen is paused. ¿Cómo lo hago? Oh. ¿Cómo? Ya lo hice. No, no funciona. Sí, estoy haciendo stop sharing. Pero al momento cuando le pongo play, no. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Se sintió llegar. Estos 3 días tengo mala suerte. El objeto que debería observar mañana con Hubble Space Telescope está demasiado brillante, entonces me van a cancelar porque está demasiado brillante. ¿Cómo? No, estos variables cataclísmicas son cataclísmicas. Cambian su brillo y desafortunadamente es muy difícil, no es flexible cambiar
Así que sí, me tocó mala suerte con Hubble, con Sebastián Sánchez antes de mí y ahora con la pantalla. En fin, voy a platicar de unos objetos que se llaman period bouncers o rebotados del mínimo de periodo de variables cataclísmicas. Son etapa final de evolución de variables cataclísmicas o de binarias de este tipo, y cuando llegan a alrededor de 80 minutos, la estrella donante secundaria se convierte a una estrella brown dwarf y degenerada, y por eso se deja comprimir más, y el sistema separa su movimiento a periodos más cortos y se vuelva a incrementar. Y hay un problema con estos objetos que voy a explicar en lo que es búsqueda de estos objetos en Sloan Digital Survey 5, Milky Way Mapper, y un objeto separado de esta lista que estudié. Entonces es un trabajo con mis colegas que participan en este Sloan Digital Survey 5 de diferentes partes del mundo, y pues también gracias a Instituto de Astronomía, que pagó por participación en esta excelente survey. Variables cataclísmicas o binarias compactas son estrellas que consisten de una enana blanca y una estrella de secuencia principal tardía. Puede ser KM hasta como dije, una enana morrón, y hasta planeta, ¿no? Son muy buenos laboratorios para estudiar los discos de acreción, porque están cerca, están accesibles, y varían bastante rápido para que nos alcanza la vida para estudiar. Y también emiten en casi todos los rangos de energías, por eso se puede estudiar bastante bien. Como dije, son bastante numerosas. En un volumen de 200 parsec hay un par de cienes hasta magnitud 18. Podemos entonces con esto tener un acceso directo a parámetros físicos de estos objetos, los periodos orbitales, masas, temperaturas, la tasa de acreción, y otros parámetros, entre ellos campos magnéticos, que son bastante fuertes en estos objetos. Entonces, las variables cataclísmicas es muy buen laboratorio para estudiar. También evolución de estrellas binarias, porque aparentemente la evolución es bastante diferente de las estrellas aisladas, como vamos a ver. Pues en principio estas estrellas se forman de una binaria pues, más o menos normal, de baja masa, con una primaria de baja masas, 2.5 masas solares, y una estrella también muy numerosas en el universo, en la galaxia, como una masa solar o menos, y la más masiva entonces evoluye más rápido, se expande, se forma un envolvente común, donde pasan cosas mágicas, y estos dos acaban bastante cerca uno a otro, y si la distancia entre ellos es menos de 10 radiuses solares, entonces se forman una variable cataclísmica cuando la estrella donante se llena su lóbulo de Roche y empieza a transferir material a la primaria. El resto de evolución depende mucho de cómo se pierde momento angular la sistema binaria para poder acercarse,
Y esto, según ideas generales, ocurre a través de dos procesos físicos, el magnetic wind breaking y gravitational wave radiation, que son cuando la estrella es más, no es muy tardía, como dicen, como K, M tempranillo, tiene parte radiativa, tiene parte convectiva, entonces tiene también líneas de campo magnético extendidos, y cuando se gira, se agarra estas líneas y se frena, que es el magnetic braking. Y pues la cosa de radiación gravitacional, cuando tienen suficiente masa y están bastante cerca, emiten parte de su energía como estas ondas gravitacionales. Entonces, en la gráfica de tasa de acreción y periodo orbital, más o menos empieza el sistema a largos periodos, alrededor de 10 horas, cuando ocurre el contacto cuando la estrella donante llena su lóbulo de Roche y empieza a transferir material. Entonces, a través de magnetic braking principalmente, y claro, gravitational wave también siempre está presente, se empieza a acercar al sistema, y por lo tanto el periodo orbital está disminuyendo, pero también está disminuyendo la masa de la tasa de acreción, hasta llega a un límite de alrededor de 3 horas, cuando la secundaria, la estrella donante, es alrededor de 0,2 masas solares, y esto coincide con que las estrellas de esta masa son totalmente convectivas. Entonces, por falta de parte radiativo, la magnetic braking deja funcionar. Ya no hay este mecanismo para frenar el sistema, pero también no hay mecanismo que estaba haciendo la estrella donante un poco más ancha, extendida, o bloated, como se dice en inglés, y deja llenar su lóbulo de Roche. Entonces deja transferir material y se desaparece de nuestros telescopios, porque sin acreción estas estrellas no son tan visibles. Pero sigue emitiendo ondas gravitacionales, llega alrededor de 2 horas, donde donde otra vez el radio de donante se coincide con Roche-Lobe, y otra vez empieza la transferencia de material. Sigue acercando el binario, sistema binario, ya principalmente por pérdida de momento angular a través de gravitational waves, hasta llega alrededor de 70 a 80 minutos, donde otra vez, como estamos viendo, la evolución de estos sistemas está gobernada mucho por el estado físico de secundaria, la estrella donante. En ese caso, cuando llega a este límite de 70 a 80 minutos, la estrella donante tiene alrededor de masa 0,08 masas solares o menos. Algunos dicen 0,06, bueno, se varía, pero en todas maneras ya es una enana-morón, ya es una material degenerada. De hecho, con eso ya más masa se está perdiendo, más expande la secundaria, y con expansión de la secundaria como que empuja a la sistema binaria para que se alejan las estrellas, y entonces el sistema se empieza a incrementar su periodo orbital, y eso lo llamaremos periodo Bonsers o Bounce-Back Systems. Ahora, este estudio se va a
dirigido a estudio o búsqueda de estos period bouncers, porque como la ven desde esta gráfica, es el cementerio de variables cataclísmicas, y si esperas bastante tiempo en un pueblo, en el cementerio va a haber mucho más gente que en el pueblo mismo. Entonces debe haber muchos sistemas de este tipo, pero no hay. Bueno, de eso voy a hablar, ¿no? Algunas referencias, pues aquí también se ve que en términos de físicos, de cómo se baja la transferencia de materia, ya llega a 10 a la menos 14, 15, no. Son los en gramos por segundo, ni siquiera sé qué números tienen, pero es alrededor de 10 a las 13 masas solares por año, y es casi como el viento solar, ¿no? Entonces, ¿por qué debe haber muchos sistemas de este tipo? Porque pues todos los cálculos, modelos de evolución muestran que los sistemas empiezan con periodos orbitales largos, con diferentes masas, pero como que se enfocan ya que llegan a periodos alrededor de estos de mínimo, y la densidad de población por estos cálculos de probabilidad de densidad de present day population se incrementa enormemente, ¿no? También hay otros tipos de cálculos cuando tenemos estos modelos de evolución de binarias que se llama MESA, y este amigo con sus colaboradores, Calomeni, corrió miles y miles de sistemas con masas iniciales, y como aquí se ve también convergen a final, y debe haber muchos sistemas con masas de estrella donante menos de 0,1 o 0,08. Entonces todos los cálculos de diferentes maneras muestran que debe haber mucho más sistemas que... Gaby, ¿qué significa las barras de color? ¿Cómo? Las barras de color, ¿qué es lo que representa? Es población, ¿no? Con número de Ok, densidad. densidad. Sí. Ok. En 2009, un colega nuestro, Boris Gansky, con sus estudiantes, lo hizo uno de los primeros búsquedas de sistemas sistemáticas utilizando los Sloan Digital Survey, porque antes de eso las variables cataclísmicas encontraban de varias maneras con muchas vías y pues bastante aleatorio, ¿no? Eso fue el primer ejemplo de estudio sistemático, y como la ven en distribución anterior, la blanca, histograma blanca, había más o menos misma cantidad de estrellas antes y después de period gap, mientras de Sloan Digital Survey, de primeros DR6, donde encapsulaba 454 objetos, de estos 137 encontrados por Sloan Digital Survey, como que aparece este pico en alrededor de 80 minutos que él llamó, ahí está, encontramos lo que buscamos, y el problema está resuelto. Son intrínsecamente muy débiles estos objetos, por eso no se encontraban. Pero con Sloan, que va mucho más profundo, ahí están. Sin embargo, este número no coincidía con números teóricos, sin embargo, pues era como una promesa que se puede encontrar ahí, ¿no? Pues ahí están las predicciones teóricas. Según diferentes autores, es de 30 a 70% deben ser period bouncers.
En otros, solo 1% está arriba de este límite y 99% deben estar abajo de 80 minutos. O más bien, abajo de esta vuelta, ¿no? En periodos. Sin embargo, no se encuentra nada de eso. En estudio de Pala, de que voy a hablar enseguida, en 2017, solo encontraron 2% de period bouncers. Y este es el estudio de Gansi que 2009 que mencioné. Ahí como que se ve más, 23%, pero igual no es suficiente para llegar ni siquiera al límite bajo 30% de predicciones teóricas. Hay otros problemas con densidad espacial y masas de enanas blancas, pero no voy a hablar de eso ahorita. Obviamente sigue existiendo observational bias, entonces es difícil decir si las observaciones son correctas en negar los modelos teóricos o no. También bastante recién, en 2018, 2016, empezaron a modificar estos modelos de pérdida de momento angular. Se inventaron una cosa que se llama empiric model de non-conservative mass transfer, donde como que lo muestran que es posible que traer predicciones teóricas más converger con las observaciones. Sin embargo, este modelo empírico no tiene todavía sentido físico. No está claro qué mecanismo está atrás de eso. Entonces, esta colaboración con liderazgo de Anna Pala, se hizo el primer estudio de variables cataclísmicas en un volumen bastante limitado, 150 parsec, tratando de encontrar todas las variables cataclísmicas en este rango. Se utilizaron muchísimos surveys y maneras de buscar variables cataclísmicas y encontraron esa distribución de variables cataclísmicas donde los WZ Sagittarius son las que tienen periodos más cortos. Ahí están solo 13, pero no son todos period bouncers. Las period bouncers en su estudio son bastante pequeños. Solo tres candidatos encontró en 150 parsecs Anna Pala y la siguiente paso de 300 parsecs que todavía está en proceso, no está terminado. Por el momento tenemos como 5 candidatos nada más. Esta gráfica muestra que dependiendo de qué manera de búsqueda de variables cataclísmicas y de estos de periodos cortos utilizas, encuentras diferente población de variables cataclísmicas que confirma que observational bias sigue siendo una cosa importante en este estudio. Entonces, ahí está la distribución de variables cataclísmicas por diferentes maneras. La línea azul es el catálogo, ya no es actualizado, de Ritter y Kolb, donde las variables cataclísmicas encontraban por manera bastante tradicional, por outburst. Después viene la verde, es de Anna Pala de 150 parsecs. Y ahora voy a hablar de esto que estamos haciendo lo mismo con Sloan SDSS5, que se llama Pledge Survey. Y como ven, la distribución varía
bastante en parte de period gap. De hecho, en nuestro estudio ya no se ve este period gap tan claro como antes, pero el número de sistemas alrededor de mínimo no incrementa. Lo que hicimos en este artículo que ya está aceptado en Monthly Notices, INAIT et al. 2023, es en base de los conocidos bounce backers, determinar su magnitud absoluta y color y determinar un círculo donde deben se encontrar estos objetos. Los puntos grises son cooling sequence de enanas blancas, obviamente por muy baja tasa de transferencia de materia. En esos sistemas la enana blanca está una de las contributores de flujo más importante, y por lo tanto estos sistemas ya están muy cerca al cooling sequence de enanas blancas. Entonces, ahí están los candidatos a bounce back que encontramos entre miles objetos. Los seleccionaron solo objetos que están más brillantes de magnitud 20 en Gaia verde, y que no tienen proper motion, errores de movimiento propio más que 0,2 para eliminar errores, y como vamos a ver también es importante. Entonces solo encontramos ocho candidatos fijos que tienen líneas de emisión y 3 dudosos. Sí, ahí está. Entre estos plates de Sloan Digital Survey se encontraron 1,376 que tienen estos colores y magnitudes absolutos, de los cuales solo 8 tenían líneas de emisión en su espectro. En términos de space density, como todos estos datos de Sloan Digital también vienen con sus distancias, podemos estimar density. Lo que estimamos nosotros es todavía menos que lo estimó Anna Pala en 2019, y ahí están las diferentes estimaciones de observacionales y predicciones teóricas, entre ellos nuestro amigo Venancio Hernández Santisteban. Entonces, ¿dónde están estos bounce back systems? ¿No? Hay que inventar una manera de deshacerlo, o ellos cambian su característica observacional, por eso no encontramos, o ellos se convierten en algo más. Entonces, los posibles escenarios es que ya por cercanía se emergen y se vuelven a una enana blanca más masiva, pero ya no son sistemas binarias, o la secundaria ya no llena su lóbulo de Roche y se deja a transferir material. Entonces es un par de enana blanca y enana morrón. Por supuesto, el artista no pintó bien, porque la enana morrón debe ser un poco más grande. Y por lo tanto dejamos ver, ¿no? Tiene problema porque, como dije, la enana morrón a perder material sigue expandiendo. Entonces no hay realmente buena explicación por qué se debe dejar a llenar su lóbulo de Roche. De hecho, eso me recuerda a una conversación que tuve hace años con este mismo Boris Gansike, que publicó un objeto que era una enana blanca y enana morrón,
y dijo es pre-variable cataclísmica, o sea, todavía no convirtió a variable cataclísmica y tenía periodo bastante corto. Y yo dije, ¿por qué es pre-variable cataclísmica, no post-variable cataclísmica? Dijo, porque yo no conozco un mecanismo para que post-variable cataclísmica deja de transferir material. Bueno, como mencioné en esta muestra de Sloan Digital Survey 5, sistemáticamente la búsqueda de estos bounce back system fue limitada por magnitud 20 y también para que no tengan movimientos propios grandes, ¿no? Sin embargo, en la lista existen otros espectros que parecen a una bounce back, entonces yo le puse a estudiar una de ellas. Y aquí nomás quiero mencionar porque es importante no solo para evolución, pero como le dije en principio, estudio de estos sistemas permita estudiar en detalle los discos de acreción, la dinámica de discos de acreción, cosas que ocurren ahí que no se puede ver, por ejemplo, en estrellas de Tauri o en AGNs, etc. Y en estos discos en particular que tienen muy pequeña tasa de transferencia de material o son poco densas, se ven en detalle muchas cosas que en otros discos gruesos no se ven, como brazos espirales, cosas poco explicables como en esta gráfica que no voy a meter en eso ahorita. Las explicaciones que se ve en la mancha brillante que se forma en punto de impacto de materia transferida con disco de acreción, que se ve no solo de su parte exterior, pero también se ve por otro lado de disco de acreción, etcétera. Diferentes hipótesis y explicaciones cómo funcionan estos discos de acreción. Por eso, incrementar o estudiar nuevos sistemas de este tipo es importante porque son pocos y es difícil sacar conclusiones en base de los pocos objetos que conocemos. Entonces, el objeto que yo escogí para estudio se llama V498 Hyades. Es un cartoon estándar que utilizamos en SDSS5 para escoger los objetos. Como ven, aquí está el espectro que saca el Sloan. Ahí está una imagen, está distribución de energía, está magnitud absoluta basada en la distancia con Gaia. Y como ven en este espectro, se ven las absorciones de líneas de Balmer que corresponden a la enana blanca. O sea, enana blanca se ve bastante bien, pero también está presente emisión que es causada por la transferencia y acreción de material. Existe una controversia sobre esta distancia de este objeto, que es lo que estaba diciendo. En DR2 tenía otra estimación de distancia. En DR3 se cambió a alrededor de 291 parsec, que fue también otro estímulo para estudiar este sistema, porque pensamos que va a caer en este volumen limitado de 300 parsecs, pero por distancias estimadas por manera de Baylor-Jones, que es una manera estadística, se estima 1600 parsecs, ¿no? Y la magnitud es 20.7, bastante débilona, entonces no entró a la muestra que estaba mostrando. Entonces yo conseguí 3 horas de observación en GTC. Utilizamos Osiris, ahí están las resoluciones de regía y lo sacamos
22 espectros, 11 espectros por noche que cubren el periodo orbital que no sabíamos en aquel momento, pero podemos estimar que debería andar alrededor de 80 minutos. El estudio de las líneas de emisión que forman en disco de acreción, y hay una manera de medir las partes internas de disco de acreción o velocidades radiales que se forman en parte interna de disco de acreción, se llama Double Gaussian Method, o sea, la línea de emisión se ajusta con dos gaussianas, determinando velocidad radial en las orillas o en las alas de línea de emisión, y las alas de línea de emisión se forman dentro de disco de acreción, o sea, cerca de enana blanca, y por lo tanto le dan mejor estimación de velocidades radiales. Como ven aquí, salió una curva de velocidades radiales bastante bonita, con muy pequeña amplitud, como 8 kilómetros por segundo, y el análisis de Fourier pues nos da el periodo que se puede ser de binaria. Tiene muchos aliases y me van a preguntar por qué escogieron esto en mitad, que tiene 1.47 horas. Ahorita voy a explicar. Es bastante difícil con 2 días de observación que producen mucho alias determinar periodo exacto. Ahí está una tomograma que muestra que lo hicimos buena determinación, pero que no nos da mucha información. 22. Pero conoce también funciona. Entonces, estos discos de acreción se están procesando. No procesando así, pero procesando en plano orbital por fuerzas de marea, y esta precesión causa periodos que no coinciden con periodo orbital, pero exigen periodo orbital con como 2-3%, y estas variaciones del disco de acreción se ven sobre todo durante outburst, y este objeto fue observado en outburst, por eso ya tenía nombre de estrella variable por grupo de japoneses que sacaron su curva de luz durante estallido, durante outburst, y determinaron su periodo, pero es periodo de precesión de disco de acreción, se llama superhump period. Y con este periodo ya podemos fijar cuál es el periodo orbital, porque no puede ser más diferente que 2-3% de lo que se determina por aquí, bastante claro, ¿no? Este exceso de periodo de precesión de disco también permita determinar cociente de masas, porque pues esta precesión de discos ocurre cuando el disco exige un radio ay, se me fue palabra. No sé, a veces no, es cuando los dos frecuencias coinciden. Resonancia, perdón. Es por resonancia en el disco de acreción a radio 1.3, y por ahí se puede empíricamente y hasta teóricamente sacar cuál debe ser cociente de masas de
objetos para producir este exceso de periodos. Y ellos sacaron un exceso de periodos o sea, la manera de hacer es periodo excess es periodos de superhamp a periodo orbital -1 alrededor de 0,04, pero también este exceso de periodo cambia dependiendo de parte de super outburst observas. Entonces ahí están los determinados por Cato Stage A y Stage B. Y si son ese exceso observado en Stage A, la cociente de masas va a ser 0.03 masas, 0.03. Y si está más después en Stage B, la cociente de masa puede ser 0.0 casi 8. Sin embargo, ellos determinaron este periodo cuatro días después de inicio de outburst, así que hay mucha probabilidad que es Stage A, ¿no? Y si es Stage A con una masa de enana blanca alrededor de 0.9 masas solares, la secundaria va a quedar alrededor de 0.03 masas solares, que es obviamente va a cualificar como Bones-Bach System. Entonces, aquí están todos los estrellas de este tipo con determinados periodos y determinados excesos de periodo. Están las curvas teóricas o empíricas, cómo debe ser la evolución, y las que están abajo de este punto son los Bones-Bachs, ¿no? Porque ya llegaron a su mínimo y ya empezaron a crecer Entonces, con estas estimaciones de 0.03, la estrella nuestra va a quedar aquí, y aún si equivocamos, si es Stage B, entonces el máximo de Q le va a mover este punto hasta aquí, que todavía puede ser Bones-Bach, ¿no? Pues yo mencioné que pues si masa de enana blanca es 0.9, la verdad sabemos estadísticamente que las enanas blancas en estos sistemas tienen alrededor de 0.86 masas solares, pero en ese sistema particular no sabemos, y una manera de determinar es a través de medir la corriente al rojo de línea magnesium 2 que se forma en superficie de enana blanca y se llama gravitational redshift. Y dependiendo de este gravitational redshift, pues se puede determinar la masa o límite de masa, y para eso también necesitas una velocidad sistemática del sistema que medimos por esta sinusoide que le mostré, es menos 13 kilómetros por segundo, y con eso la gravitational redshift de este objeto es alrededor de 62.5 kilómetros por segundo. Ya teniendo estimaciones o límites de masa para enana blanca, le podemos correr un fitting a los espectros. Ahí está el espectro en negro que saqué en GTC, y en color así morón es de Sloan Digital Survey. Y en base de este fitting, la temperatura efectiva de esta enana blanca es alrededor de 14,000 grados. El radio es 0.09, y los otros parámetros aquí los otros parámetros sean la masa es 0.89, log G 8.4, y entonces el donor
la estrella donante o enana morón tiene temperatura efectiva 2300 o no más que eso, el radio de 009, masa 003 y con su log G. Todo eso también para hacer eso necesitas distancia y lo determinamos distancia como 911 parsec, que no es la que da Gaia, tampoco es lo que da Baylor-Jones, es algo exactamente en medio. Pero pues utilizamos muchos límites y no son mediciones precisas, pero es lo que tenemos para un objeto de 20.7 magnitud. Entonces, la conclusión es que la búsqueda sistemática de estos bounce-back system en SDSS-5 le dio pocos candidatos, pero no significa que son los únicos. Hay objetos un poco más débiles o que no tienen correspondientes mediciones de distancia para encontrar. O sea, es posible que el número completo sea como 30% más lo de estimado en nuestro artículo de Sloan, pero sigue siendo súper bajo de las predicciones teóricas. Así que la conclusión que estos sistemas se desaparecen por cambiar su manera de brillar o por emerger o por dejar llenar su lóbulo de Roche sigue siendo válida. Pues es todo. ¿Preguntas? Luis. Sí, un comentario. En un sistema de dos cuerpos, el objeto más ligero es el que tiene mayor momento angular, porque es el que está más lejos del baricentro y su brazo de palanca es mayor. Por ejemplo, en el sistema solar, la mayor parte de la masa está en el Sol y la mayor parte del momento angular está en Júpiter. ¿Ok? Ahora inflamos a Júpiter para que se llene su lóbulo de Roche. Y entonces le empieza a pasar material al Sol. Pero entre más material le pasa, más pequeño se vuelve, menos masivo. Pero entonces el material que está cayendo de Júpiter inflado al Sol está pasando de momento angular específico grande a momento específico pequeño. Entonces, a algún lado se tiene que ir ese momento angular que está siendo quitado y se va a la órbita. Entonces, la órbita se hace más y más y más grande. Entonces, por muy inflado que esté Júpiter, yo creo que llega un momento donde ya va a dejar de transferir material y a lo mejor ya no lo ves como variable cataclísmica. Yo digo que eso podría ser. O sea, no es un estado estacionario. La secundaria, perdón, la que tiene menos masa, bueno, en cuanto siga dándole masa a la más masiva, se va a seguir alejando hasta que por muy inflada que esté, pues ya no la vas a ver, creo yo. De hecho, a estos masas y radiuses que estamos hablando, la enana morón está convirtiendo a una planeta o un planeta tipo super Júpiter. Y eso cambia su física y su comportamiento. A lo mejor ya no la identificas. Sí. Pero debe haber un chingo de estos. Okay. Bueno, dicen que hay trillones de exoplanetas. Otra pregunta por acá. En el Zoom todavía no veo las manos levantadas. Entonces. Gracias. Una pregunta sobre el bias observación. ¿Ahí? ¿Ya me escuchan? ¿Sí? ¿Está prendido? Ah, es mi voz que está muy baja. Ok. Una pregunta sobre el bias observacional. Todos esos period bouncers en general, de lo que vi, tienen una magnitud muy baja. Bueno, son muy débiles.
de las primeras tablas que mostraste, de todos los surveys que se usaron para justamente buscar esos CVs, estos estaban hechos justamente para esos dedicados para objetos débiles o no. Pues como mencioné, la primera, el primer intento fue utilizar Sloan Digital Survey, que llegaba mucho más profundo que los estudios anteriores. De hecho, anteriormente los variables cataclísmicas encontraban o por líneas de emisión, que eran objetos bastante brillantes, o por estallidos, que el aleatorio no significaba qué periodo tienen, o por rayos X, porque son mayoría son magnéticas, también no le daba periodo orbital. El primer intento de hacer profundo fue en 2009 con primeros Sloan, que llegaba creo que a 19.5 con, no recuerdo con qué completez. Ahora con Sloan 5 nos vamos bastante más profundo y sigue siendo en este caso ya no puedes decir no se explotó, por eso no se ve. Es un survey bastante homogéneo. Lo digo era justamente porque nosotros estamos también interesados en CVs para otro tipo de estudios, pero por ejemplo usando, me parece que Gensique también lo usa, los surveys de IGAPS o de VIFAS en el sur, porque esos sí van a como más de 20 magnitudes en R. Entonces, a lo mejor ahí ganamos un poquito más de completez y pues buscar estos. En este artículo hay una estimación de completez, 1.22, pero yo no sé cómo lo estimaron. Okay. No, pero pienso que hay manera todavía para buscar estos. De hecho, una de las razones por que yo empecé a estudiar este objeto, porque ya estaba más débil que lo sistemáticamente utilizamos, y ahí hay suponiendo que hay una trova para encontrar, pero Yes. ¿Alguna otra pregunta acá? En Zoom. Bueno, yo tengo una pregunta. La parte esta de la distancia de Gaia, el parámetro de calidad de Ruwe que se usa para ver si, bueno, si está bien estimado el paralaje, ¿qué Ruwe tenía esa en DR3? ¿Sabes más o menos si era buena calidad o calidad y deficiente? no te puedo decir cuál es el límite que consideras calidad buena o mala, pero yo sé que con este objeto, cuando veamos los resultados de Gaia, este número indicaba que es demasiado más grande que Okay. en estimaciones buenas, ¿no? Okay. Números no te puedo Sí, decir. normalmente es A lo mejor 1.4, 1.5, pero se también puede depende. buscar, pero sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta acá? Algunas estrellas estén mezcladas en la región de menor a 2 horas, o sea, que se hayan regresado y en la estadística esté incluidas ahí mezcladas, por eso no se ven algunas. Poco probable. Poco probable porque si ves estas simulaciones o cálculos, el periodo no crece drásticamente para que se muevan mucho y mezclan con otros. Se quedan entre 80 y 90 minutos. Por eso el pico que buscamos debe ser compuesta de ambos, que están arriba y abajo.
De hecho, arriba de Period Bones están los de VZ Sagittari, que tienen muchos, no tienen muchos, tienen outbursts no frecuentes, pero con amplitud muy grande. Y la mayoría de esos todavía tienen bastante tasa de acreción, o sea, están en rama arriba. Que es también es un estudio distinguir cuál de esos está. El mismo WZ Sagitti, algunos dicen que ya es por Period Bonser, otros dicen que no, todavía no ha llegado. Pero sí, los que hablamos deben estar entre 80 y 90 minutos, no pueden mezclar con más. Okay. Deberían de. Okay. Hay una pregunta de Rafael Costero. Adelante, Rafael. Sí, gracias, Gagi, muy padre plática, aprendí mucho. Y a mí me preocupa espantosamente el error en la distancia calculado por Gaia. O sea, Gaia está calculándote, qué sé yo, un centenar de parsecs. En cambio, tú obtienes 900. Me parece casi injustificable. ¿Cómo es posible que Gaia cometa un error tan grande? ¿Es debido a que ya estás en el límite de Gaia, del límite de detección? ¿O cuál es tu explicación a eso? A mí me preocupa mucho. Okay. Es culpa de Luis Aguilar. Sí, lo sé. No, no. La verdad es Gaia es un instrumento precioso, pero cuando se trata de objetos binarias, no mide precisamente, sino equivoca porque aparte de Sí, de paralaje. Pero a mí no me convence esa explicación que estás dando porque están muy cercanos los binarias. Las binarias están en contacto, están a fracciones pequeñas de unidad astronómica. Yo no creo que la binariedad influya demasiado. por eso digo es culpa de Luis Aguilar. Pero también es un objeto muy débil. Aún Gaia tiene sus de determinación correcta y disminuye con magnitud, ¿no? Ok, sí. Ok, gracias. Ok. Ok, entonces ya no hay más preguntas acá en Zoom, no hay más preguntas en el auditorio. Entonces, pues demos las gracias de nuevo a Gagi. Y la Gracias. próxima semana también tendremos coloquio aquí en el Senado.